Entonces, partiremos hoy día entonces con nuestro primer ejercicio que sería el 1A y tal vez aprovechamos de trabajar con respecto a lo que es los decimales, ¿ya? Tal vez esta parte con decimales, de repente puede ser que uno ocupe un decimal o el libro quizás está considerando más decimales, ¿ya? Entonces, quizás por eso puede haber alguna diferencia entre uno y otro. Pero bueno, primero vamos a tener que considerar que el área de un círculo, ¿ya? Se calcula multiplicando, de hecho vamos a escribir aquí la fórmula. Entonces, el área de un círculo se calcula multiplicando el valor o el número pi por el radio al cuadrado. Bien, entonces de esta manera yo puedo calcular, ¿cierto? Esta área y el resultado siempre es un resultado con, en este caso, milímetros al cuadrado. Ahora, lo primero que debo hacer es eh, darle valor, ¿cierto?, a estas letras. En este caso, área no tengo el valor porque no lo manejo, pero sí el valor de pi, que en este caso es 3,14. Ya, entonces ya tengo el valor de pi y lo multiplico por r. ¿Cuánto vale r? R vale 3, ¿cierto? Porque es la medida que hay del centro al borde de la circunferencia. Entonces me va a quedar 3 elevado a 2. ¿Ya? Entonces aquí, si se fijan, ya tengo resuelta gran parte de mi problema, porque ya con esto simplemente elevo al cuadrado, multiplico por 3,14 y me da el área. Entonces ya fácil, ¿cierto? Entonces, lo primero que debo hacer, según las prioridades, es desarrollar este 3 al cuadrado. ¿Ya? Y este 3 al cuadrado me va a dar 9, ¿cierto? Porque es 3 por 3. Y luego tengo que multiplicar el 3,14 por 9. Y aquí en la orillita puedo decir 3,14 por 9. 9 por 4, 36. 9 por 1, 9. Serían 12. Y 3 por 9, 27. Más 1, 28. Y la comita ahí. Entonces me daría que el área me da 28,26 milímetros cuadrados. Bien, y ahí tengo mi resultado. Ahora, ¿cuánto era que salía en el libro? No sabía, yo me había equivocado. Ah, ya, ok, ya, entonces eso. Ahora, pero recomendación. Primero, reemplazar los valores. Sabemos que pi va a ser siempre 3,14 y el r, ¿cierto? Va a ser este numerito de acá. ¿Ya? Ese numerito de ahí, ¿cierto? Va a ser en este caso el r. Bien, y recuerden que cuando tengo un r cuadrado, ya cuando tengo, ¿cierto? Esta expresión no es más que tener en este caso un 3 por 3, ¿ya? Y eso va a dar 9, ¿ya? Por eso aparece el 9 abajito. No confundir con una multiplicación y tal vez decir 3 por 2, porque eso no les va a dar un buen resultado. Bien, esas precauciones tienen que tener en cuenta. Bien, más preguntas, dudas, consultas que tengan con algunos de los ejercicios que tengan acá. Ahí pueden preguntar del ítem 1 o del ítem 2. Y ahí me colocan la letra que quiera que les ayude a resolver. ¿Dudas, consultas? Veo el chat en blanco todavía. Profesor, Dígame, Luis. puede hacer la 1E. Sí.
Por favor. Bueno, Gracias. ya. Vámonos a la 1E. Bien. En la 1E yo cuento con un pequeño triángulo ABO, ¿cierto? Que es isósceles y que cuya base va a ser el segmento OA. Bien, este es el segmento de mi triángulo isósceles. Ahora, el triángulo isósceles, ya como tal, como triángulo isósceles, es un triángulo que tiene como característica que dos de sus lados van a ser iguales, van a medir lo mismo. ¿Ya? Por ende, cuando a mí me dicen que el triángulo isósceles tiene una base, esa base va a ser el número que sea distinta, ¿ya? Entonces, si mi base en este caso es el segmento OA, significa que estos otros dos lados van a medir lo mismo. Por lo tanto, si este lado mide 5 centímetros, este lado de acá también va a medir 5 centímetros. ¿Qué significa esto? ¿De qué me sirve? Me sirve porque yo sé que esos 5 centímetros van a corresponder al radio de mi círculo. ¿Bien? Ahora, como es el radio del círculo, yo ahora puedo calcular su área. ¿Ya? Y recordemos que yo estoy calculando el área del círculo, no el área del triángulo. ¿Ya? Acá el triángulo me ayuda a poder obtener el radio. ¿Ya? Pero nada más. Yo después de esto me olvido del triángulo. ¿Bien? Entonces, nuevamente calculo el área. Recordemos, ¿cierto? La fórmula, que el área del círculo era I por R cuadrado. Entonces, reemplazo los valores, en este caso pi, que va a ser 3,14, y el R, que en este caso me dio 5. Por lo tanto, me queda 5 al cuadrado. Y ahora multiplico y digo, primero recuerden que va la potencia. 5 al cuadrado es 5 por 5. Eso me va a dar 25. Y luego multiplico 3,14 por 25. Y desarrollo, ¿cierto?, esta multiplicación. Me quedaría 5 por 4, 20. 5 por 2, o sea, 5 por 1, 5, más 2, 7. Y 5 por 3, 15. Dejo un espacio. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Sumo. Me daría 0. 7 más 8 son 15. 5 más 2 serían 7, más 1, 8. Y 6 más 1, 7. Como tengo dos comas, dos espacios después de la coma, me quedaría 78,50 o simplemente 78,5 centímetros cuadrados. Bien, y así obtengo el área de este círculo. ¿Se entiende más o menos la lógica que tiene el cálculo de esto? Sí, profesor. Sí, ya, sí, más bien es súper mecánico, ya, más que procedimentales, es bien mecánico. O sea, uno con el área, con el radio, ya uno puede sacar todo. Bien, siempre recuerden, sí, al final, escribir, ¿cierto?, el resultado, en este caso, de si es centímetros cuadrados o no. Bien, ahora, en relación a otro ejemplo que tengan, avísenme para desarrollar. Ya, si quieren que desarrollemos algún ejercicio del ítem 2 o alguno otro del ítem 1, ahí vayan diciéndome en el chat o activen su micrófono. Recuerden que esta actividad la tienen que enviar antes del próximo martes.
¿ya? Antes de que comience la clase del martes. Así que ahí para que lo tengan en cuenta. Bien, más dudas, más consultas. Ahí me escriben en el chat. Eh, sí, la 1C. Vamos acá. Bien, a ver, lo primero va a ser, ¿cierto? En estos ejercicios, calcular el radio. Ya con el radio, obviamente, yo voy a poder trabajar, ¿cierto? El área. Ahora, ¿qué nos presentan acá? Aquí nos presentan que OPQIR, OPQIR es un cuadrado. A mí me sirve que sea un cuadrado. ¿Por qué? Porque significa que si esto mide 2 metros, esto también va a medir 2 metros. Y esto de acá también va a medir 2 metros. Y esto de acá también mide 2 metros. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Por lo tanto, el radio de mi círculo va a ser 2 metros. Bien, entonces ya con eso se me va a facilitar bastante la cosa porque ya sabiendo cuánto mide el radio, puedo encontrar el área del círculo. Ahora, me voy a calcular el área del círculo. Voy a escribir la fórmula, ¿cierto? Para ir repasándole que no se me olvide. Pi por r cuadrado, ¿cierto? Una fórmula bastante sencilla, bastante cortita. Y ahora voy a reemplazar los valores. Primero el pi, que vale 3,14. Y luego el radio al cuadrado, que en este caso era 2. O sea, 2 al cuadrado. Bien, entonces ahora, primero se resuelve el número al cuadrado. En este caso me quedaría 2 elevado a 2, que sería 2 por 2, 4. Y luego realizamos la multiplicación con ese número decimal. Yo lo hago aparte para que no me entorpezca, ¿cierto?, el desarrollo. Ahí ustedes igual pueden hacerlo al ladito. Y me quedaría 4 por 4, 16. 4 por 1, 4, más 1, 5. Y 3 por 4, 12. Me da 12,56. Y eso lo escribo acá y dejo la unidad de medida, que en este caso eran metros. Entonces esto van a ser metros elevados. Bien, porque estamos trabajando con un área. Súper, súper. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro segmento listo. Ya ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra área del círculo. Bien, chicos, ¿alguna otra duda, consultas? ¿De algún otro ejercicio que les gustaría que resolviéramos? ¿Alguna duda, consulta? Ahí ya quedarían 5, 6, 7, 8 ejercicios pendientes para resolver. Profesor, ¿puede explicar el 2C? Sí, claro. La pregunta de la pupila. A ver, primero, vamos a recabar los datos importantes.
vamos a ver qué es lo que nos quieren que resolvamos y después, ¿cierto? Nos vamos derechamente a la resolución. Primero, nos dicen que debemos, dice que, bueno, nos dice la pupila, ¿cierto? A modo ¿cómo se llama? A modo de ejercicio, ¿cierto? Dice que la pupila es aquel círculo pequeño, oscuro, que está en el centro del ojo y que tiene un diámetro que es aproximadamente 5 milímetros. Por otro lado, el iris, ¿ya? Es un anillo que rodea la pupila y es de color variable y tiene un diámetro de 18 milímetros. ¿Ya? Nos preguntan cuál es el área de la pupila y cuál es el área del iris. Bien, entonces, primero tenemos el dibujo hecho, ¿ya? No va a haber mucho que hacer. Y sabemos por una parte de que el diámetro de la pupila, ¿cierto? Que es la partecita negra, aproximadamente es de 5 milímetros, ¿ya? 5 milímetros, el diámetro de la pupila. Y por otro lado, el diámetro del iris, que en este caso sería todo esto que tenemos acá, ¿cierto? Hasta aquí, va a ser aproximadamente de 18 milímetros, ¿ya? Escribir ahí para que se note. Entonces, la pupila, diámetro de 5 y el iris, diámetro de 18. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el área, ¿cierto?, de la pupila, que es el área de este sector negrito, y luego vamos a calcular el área, pero de completo, de la pupila más el iris, ¿ya? Y para obtener, ¿cierto?, solamente el área del iris, le vamos a restar el área, ¿cierto?, de nuestra pupila. Y así voy a obtener solamente nuestro anillo. ¿Bien? Entonces, vamos a partir calculando el área de la pupila. Vamos a decir acá que esto va a ser la pupila. Pupila. ¿Qué vamos a hacer con la pupila? Tenemos que el área es pi por r cuadrado. Pero, ¿cuánto es el R de la pupila? El R de la pupila es la mitad de 5, ¿cierto? Porque si el diámetro es 5, el radio va a ser en este caso 2,5. Y eso nosotros lo tenemos que elevar a 2. Ahora, elevamos a 2, ¿cierto? Bueno, aquí, perdón, esto va a ser 3,5, perdón, 3,14. Y lo multiplicamos por el resultado de esto. Ahora, aquí aparte, yo voy a calcular cuánto da 2,5 por 2,5. Eso es 25, serían 10, serían 12, luego serían 10 y serían 5. Sumo 5, 2, 6. Dos decimales, 6,25. Entonces esto me da 6,25. Y ese 6,25 se multiplica por 3,14. Entonces me quedaría 6,25 por 3,14. Y multiplico. Multiplicamos. 4 por 5, 20. 2. 4 por 2, 8. Más 2, 10. 1. 4 por 6, 24, más 1, 25. Listo. Y multiplicamos ahora por 1. 1 por 5 es 5, después esto nos daría 2, esto nos daría 6. Dejamos todo espacio y multiplicamos por 3. 3 por 5, 15. 3 por 2 serían 6, más 1, 7. Y 3 por 6, 18. Sumamos todo.
0, 5, 12, 14, 16, 1 y sería 9 y 1. Tenemos 4 decimales, nos daría acá y me daría 19,625 milímetros cuadrados. Ya, ahí tendría, ¿cierto?, nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el área de la pupila? La pupila del área, o sea, el área, perdón, de la pupila es 19,625 milímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, tenemos que hacer lo mismo con el iris, ¿ya? Pero resulta que para trabajar con el iris vamos a tener que hacer algo extra. Porque resulta que el iris tiene un diámetro de 18, pero si yo calculo el iris, voy a calcular todo. O sea, si yo calculo el iris, voy a calcular toda esa área, ¿cierto? Pero a mí no me sirve calcular todo. A mí me sirve calcular solamente todo menos la pupila. Eso es lo que yo quiero calcular. Todo el círculo menos la pupila. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular todo el iris y después le voy a restar ese 19,625. ¿Ya? ¿Para qué? Para obtener, ¿cierto?, solamente el anillo, ¿ya?, que corresponde al iris. ¿Se entiende eso, cierto? Ahí vayan diciéndome en el chat si que se entiende lo que voy a hacer para que vayamos, ¿cierto?, en orden. Sí, ya, súper. Entonces, comencemos a trabajar con el iris. El área del iris, vamos a colocar con el azul. El área del iris va a ser pi por r cuadrado. Pero resulta que en este caso pi vale 3,14 y el r, en este caso, la mitad de 18 va a ser 9 al cuadrado. Entonces el área va a ser 3,14 por 81, que es el 9 al cuadrado. Entonces acá el área, bueno, en todo caso este es iris más pupila. ¿Ya? Eso en realidad es lo que yo estoy sacando acá. Iris más pupila es el radio que estoy sacando acá. Entonces me quedaría 3,14 por 81. Y multiplico. Queda 1 por 4, 4, 1, 3, espacio. 8 por 4, 32, 3. 8 por 1, 8, más 3 serían 11, sobra 1, de reserva. 3 por 8, 24, más 1, 25. Sumo. Tendría 4, 3, 4, 5, 2. 2 decimales, 254,34 milímetros cuadrados. Ya, eso sería el iris más la pupila. Ahora, para calcular solamente el iris, voy a restar. Para calcular el iris, voy a restar. Iris. Resto los 254,34 menos los 19,625 que corresponden a la pupila, ¿ya? Y así yo obtengo el resultado final del iris. Entonces, resto, vamos a restar acá arribita, 254,34 menos 19,625. Ya, coloco un 0 ahí para completar. Y digo, de 5 a 0 son 5. Eso se convierte en 3. De 2 a 3 sería 1. De 6 a 13. 6 a 13 serían 4, 5, 6, 7. 7. De 9 a 13 nuevamente serían 4. De 1 a 4 serían 3 y eso serían 2. Sería 234,715.
Entonces sería 234,715 milímetros cuadrados. Por lo tanto, voy a mi respuesta y la escribo acá. Digo, respuesta. El área de la pupila es 19,625 milímetros cuadrados. No sé si se podrá hacer acá. No voy a dejar. Ya, milímetros cuadrados. Y el área del iris es 234,715 milímetros cuadrados. M2. ¿Ya? Y ahí tendría la respuesta, ¿cierto?, a mi pregunta. Dejémosla en rojo para que se note mejor. Y la vamos a dejar ahí. Entonces, respuesta, el área de la pupila, que va a ser esta, ¿cierto? Va a ser 19,625 milímetros cuadrados. Y el área del iris va a ser 234,715 milímetros cuadrados. ¿Bien? ¿Se entendió cómo se hacía este ejercicio? Que si bien es cierto, se ve como fácil, pero igual había que hacer harto cálculo. ¿Sí? Bueno, van a quedar bastante chiquititos los números ahí, pero ahí después ustedes van resolviéndolos bien. Ya. Dudas, consultas. Otro ejercicio. Aprovechen. Profesor, ¿podrá explicar la 2A, por favor? Sí. Bien. Dice que Nelson, ¿cierto?, construyó un blanco de tiro, o un tiro blanco, como el que muestra la figura. Dice que el círculo más pequeño tiene un radio de 10 centímetros y las franjas tienen un grosor de 5 centímetros cada una. Y nos preguntan cuál es el área del blanco completo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta quién es el círculo más pequeño. Para ustedes, si ven esta figura, ¿cuál es el círculo más pequeño? ¿Su círculo más pequeño es este? ¿O su círculo más pequeño es este de acá? Es de color verde. El verde, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Todos de acuerdo, cierto? Ya. Entonces, partamos de la lógica que mi circulito más pequeño es este de acá. Ahora, fíjese bien. El círculo de acá, que es el chiquitito, y esto es importante que más o menos ustedes lo puedan considerar desde ya, ¿ya? Dice que mide 10 centímetros de radio y cada franja tiene un grosor de 5. Por lo tanto, vamos a estar dibujando nuestro radio acá. Primero, vamos a decir que este radio, de hecho vamos a ocupar otro color porque como que no se nota mucho el rojo. Este radio, ese radio de ahí, mide 10 centímetros. Pero este radio que tenemos acá, que sería nuestra franja, nuestra primera franja, la vamos a hacer otro color ahí para que se vea, esa franja de acá mide 5 centímetros. Y esta franja de acá, no se preocupe, era azul mejor. Esa franja también mide 5 centímetros y ahora sí el rojo. Y esa franja mide 5 centímetros. ¿Bien? Eso es lo que nos está diciendo el problema. Obviamente alguien me va a decir, pero profe, ¿cómo se le ocurre decir que el centro mide 10, que es tan chiquitito, y estos espacios más grandes van a medir 5 cuando esto no es la mitad, ¿cierto? O sea, eso es como lo que uno podría especular
cuando uno lee el problema, porque ese espacio tan chiquitito, decir que vale 10 y que los otros valen 5 como que es raro, ¿cierto? Es como muy, muy raro. Pero bueno, a eso quería llegar. En matemáticas, el dibujo no es proporcional a la realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que fijarnos nosotros siempre eh, en la información que se nos entrega en el enunciado, ¿ya? Esta información, ¿ya? Es importante y es lo que vale al momento de desarrollar. ¿Ya? Yo no voy a tomar una regla y voy a medir cuánto es lo que mide esto exactamente, ¿ya? O voy a comprobar de que esto exactamente sea proporcional, ¿ya? Sino que lo que va a mandar es lo que está escrito arriba. Por lo tanto, si yo arriba tengo todos los radios, el radio que mide 10, las franjas tienen un grosor de 5 centímetros, por lo tanto igual equivale a un radio básicamente, tengo que ahora calcular cuánto es lo que mide en total. O sea, cuánto mide desde aquí, que es el centro, hasta el borde final, hasta acá, ¿cierto? Y esa medida va a ser mi radio con el cual yo voy a trabajar el ejercicio. Entonces, tenemos 10, 5, 5 y 5. En total, 25 centímetros. Por lo tanto, voy a calcular el área de este espacio circular como si yo tuviera solamente un radio de 25. ¿Ya? Entonces, porque es el área del blanco completo. El área va a corresponder a pi por r al cuadrado. Pero resulta que r va a ser 25 y eso va a estar al cuadrado. Entonces, procedo a, de hecho esto va a ser igual a 3,14 por, y procedo a multiplicar 25 por 25. Ya, ese es 25, pero igual lo voy a calcular para que lo tengan ustedes. 5 por 5, 25, serían 2. 5 por 2 serían 10 más 2, 12. Espacio en blanco. 2 por 5, 10. 1, 2 por 2, 4, más 1, 5. Sumo. 5, 2, 6. 6, 25. Entonces 6, 25 lo coloco acá. Bien. Y multiplico todo eso por 3,14. Vamos a colocar acá 3,14 y multiplicamos nuevamente. Nos estaría dando 5 por 4, 20, serían 2. 5, o sea, 4 por 2, 8, más 2, 10, 1. Y 6 por 4, 24, más 1, 25. Sacamos 1. Creo que este ya lo había desarrollado antes. Ya, pero no importa. 5, 2, 6, 2 espacio. 3 por 5, 15. 1. 3 por 2, 6, más 1, 7. Y 3 por 6, 18. Y tiramos línea y calculamos la suma. Nos va a dar 0, 5, 12, 14, 16, 9, 1. Y tengo dos decimales, quedaría ahí. Entonces el área total sería 1962,5 centímetros cuadrados. Ahora tomo mi respuesta y escribo. El área del blanco completo es de 1962,5 centímetros cuadrados. Ya, no puedo hacer cuadro chiquitito, no sé por qué, pero bueno, ahí ustedes sé que me entienden. Entonces vamos a dejar eso ahí y lo vamos a dejar aquí como respuesta. Bien, entonces ahí tenemos el área del blanco completo. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer básicamente? Fue, primero, encontrar el radio, ¿cierto? Que es lo importante. 10, 5, 5, 5, me da los 25, y ya con eso podemos obtener, ¿cierto?, nuestro resultado. Bien, ahora, si eso yo lo había calculado antes,
Ya, es el del 625 por 3,14. Acá está. ¿Cierto? Si he multiplicado 625 por 3,14. La diferencia es que obviamente acá, en vez de darme 19,625, me dio 1962,5. Corrió la coma dos espacios. Pero sí, sí lo había hecho. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta que les gustaría que les explicara? ¿De algún otro ejercicio? Aprovechen de preguntar. El B, Del ítem 1B. 1B. Ya. Vámonos al 1B. Bien. En el 1B tenemos un círculo inscrito. ¿Ya? ¿Qué significa que esté inscrito? Significa que este borde va a estar junto con el círculo, este borde también y este borde también. Van a estar en el círculo. Ahora, esa medida, 3,5, ¿cierto? Que es el lado del círculo, o sea, el lado del cuadrado, es la misma medida que tenemos al otro lado. Y obviamente va a ser la misma medida que nosotros tengamos acá, ¿cierto? Porque es un círculo, ¿cierto? Entonces 3,5 va a ser como, entre comillas, el diámetro, ¿cierto? El diámetro de mi círculo va a ser como el ladito del cuadrado. Entonces, como tenemos el diámetro, yo ahora puedo calcular el radio, ¿cierto? De ese 3,5. Entonces yo simplemente puedo dividir 3,5 en 2 y calcular, ¿cierto?, cuánto es la medida de su radio. Ahora, si yo divido 3,5 por 2, dividido 2, me va a dar el 2 en el 3 cada una vez sobra 1, me quedan 15, coloco la coma, del 2 al 15 son 7, 14 sobra 1 y sería 5 y me sobra 0. Ya, me daría 1,75 el radio, ¿cierto? El radio del círculo. Entonces ahora trabajo como si 1,75 fuese mi radio. Y ahí yo calculo, ¿cierto?, el área considerando pi por r cuadrado. Entonces acá me va a dar 3,14 por 1,75 al cuadrado. Bien, ahí. Y entonces voy acá al ladito, multiplico 1,75 por 1,75, ¿ya? Y desarrollo, resuelvo. Me queda 5 por 5, 25, 2, 5 por 7, 35, más 2, 37, 3 de reserva, 5 por 1, 5, más 3, 8. Cifra siguiente, 7 por 5, 35, serían 3. 7 por 7, 49, más 3 serían 52, 5 de reserva. Y 7 por 1, 7, más 5 serían 12. 12. Dejo las dos cifras, multiplico por 1, 5, 7, 1. Y sumo. Me queda 5, 7 más 5 serían 12, 1, 8 serían 10, 15, 16, 1, 7, 8, 9, 10, sería 1, 2, más 1, 3. 4 decimales y me quedaría eso. Vamos a dejarlo más aquí porque quede más bonito. Ahí. Entonces, el área sería 3,14 por 3,0625. Ya, eso es lo que me estaría dando actualmente. Multiplico el 0, o sea, el 3,0625 por 3,14 y desarrollo finalmente el resultado final.
Esto nos va a quedar un poquito más extenso porque tenemos muchos decimales, pero bueno. Veamos. 5 por 4, 20, 2. 5 por 2, 8, más 2, 10, sería 1. 6 por 4, 24, más 1, 25, serían 2. 4 por 0, 0, más 2 serían 2. Y 3 por 4 serían 12. Cifra siguiente, por 1. Nos queda igual, ¿cierto? 5, 2, 6, 0 y 3. Después, doble cifra siguiente. 3 por 5 serían 15. 1. 3 por 2, 6, más 1, 7. ¿Ya? 0. 3 por 6, 18. Sería 1. 3 por 0 serían 0 más 1, 1. Y 3 por 3, 9. Sumo todo. Me daría 0, 5, 12, 14, 16, 1, 8, 10 más 1, 11, 3, 4, 5 más 1, 6 y 9. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimales. 4, 6. Uy, me quedó al final el número chiquitito, pero con muchos decimales. Entonces acá me quedó 9,610. El último 0 en realidad no se nota. ¿Ya? Y estos eran metros. Entonces estos eran metros cuadrados. ¿Bien? Ahora, en este caso tenemos un problema, ¿cierto? Donde tenemos muchos decimales. ¿Ya? Eso quizás nos puede complicar un poquito el cálculo, partiendo, ¿cierto?, de que esto era la mitad de 3,5. ¿Ya? Entonces ya el hecho de dividir el 3,5 en 2 me va a dar, ¿cierto?, el 1,75, y este 1,75, ¿cierto?, tenemos que elevarlo a 2. ¿Ya? Ahí nos va a dar, ¿cierto?, el 3,0625. ¿Ya? Entonces ya tenemos un número con 4 decimales. Y más encima de eso tenemos que multiplicarlo por pi, que es 3,14, y ahí finalmente nos daría el 9,616250. ¿Bien? Así que eso. No sé si se entendió. Bueno, básicamente esto es lo mismo que los otros ejercicios. La diferencia es que como estamos trabajando con decimales, quizás es más enredado tal vez ver tanto cálculo, ¿cierto? Porque miren, si teníamos un cálculo pequeñito en este ejercicio, ya acá teníamos un cálculo mucho mayor. ¿Bien? Profesor, Sí, ¿podrá explicar las dos veces, por favor? sí. Le puedo explicar las dos veces y después ahí ustedes la resuelven, porque creo que nos quedan como 5 minutos, así que vamos a aprovechar de explicarlo. Bien, dice, ¿cuál es el área disponible para grabar corona externa que posee el CD? Bien, a ver, un CD, para aquellos que no los conocen, era un dispositivo que servía para grabar información. ¿Ya? Este espacio de acá es un espacio en blanco. ¿Ya? Aquí es donde no hay nada, ¿cierto? Está en blanco. Y esta primera parte era una parte en blanco en donde se afirmaba el CD en el dispositivo que lo reproducía o que lo grababa. Y desde este sector hasta este sector era lo que uno ocupaba para poder guardar información. ¿Ya? Entonces esto era lo útil. Toda esta corona final, toda esta dona, por así llamarlo, era la parte útil de un CD. ¿Ya? Lo de adentro no se usaba y lo de adentro tampoco. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que vamos a tener que eh, calcular cuál es el área de esto, de todo esto. Ya, esto es lo que nos está pidiendo, calcular el área de esto. Pero ¿cómo puedo hacer yo para calcular el área de esto? Tengo que calcular el área del círculo en total, ¿cierto? Calculo todo el área, completa, 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 y luego le resto esta parte de acá al centro. Esta parte yo se la resto. ¿Por qué? Porque al restársela me quedo solamente con lo de afuera. Es muy parecido con lo que hicimos en el ejercicio de más abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Se lo voy a dejar acá escrito. Calculo el área
de todo el CD, completo, sí, completo. Ahora, me está diciendo que el diámetro vale 12 centímetros. Entonces el radio, que va de aquí hasta acá, son solamente 6. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar que el diámetro, o sea, el radio, va a ser 6. Entonces, voy a decir que el área va a ser pi por r cuadrado, o sea, el área total. Llamémosle área total. Va a ser 3,14 por 6 al cuadrado. ¿Bien? Ahora, por otro lado, tengo que calcular lo que voy a restar, el área de lo que yo quito. ¿Ya? Entonces, el área de lo que yo quito, el área que yo resto, ¿ya? Va a ser con radio 3. Entonces, yo calculo el pi por r cuadrado, que va a ser pi, perdón, 3,14 por 3 al cuadrado, o sea 9. Y eso va a ser el área que yo resto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo al final? Voy a calcular el área en total y le voy a restar el área que me da acá. Entonces, en otras palabras, el resultado que yo obtenga aquí, lo voy a escribir acá. El resultado que yo obtenga acá, lo voy a escribir aquí. Y luego voy a restar ambos valores. ¿Ya? Y el resultado final obviamente van a ser centímetros cuadrados. ¿Ya? Y así yo voy a terminar, ¿cierto?, de resolver esta actividad. Entonces, primero calculo el área total, que es 3,14 por 6 al cuadrado. Luego calculo el 3,14 por 3 al cuadrado. Y resto estos dos valores. Y ese valor, ¿cierto?, que es el resultado que les va a dar acá, ustedes después le colocan centímetros cuadrados. Y terminan, y obviamente dar la respuesta. O sea, el área disponible para grabar es de tantos centímetros cuadrados. Bien, y ahí terminarían, ¿cierto?, con la actividad B. Gracias, profesor. Ok, bien chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí igual la grabación de la clase.